Prepárate para una inmersión en un caso que te va a dejar sin aliento de verdad. Hoy nos adentramos en la historia de Andrei Chikatilo, también conocido como el carnicero de Rostov, el destripador rojo y el destripador de Rus. Un hombre que bajo una apariencia normal, de lo más ordinaria, escondía un lado oscuro que aterrorizó a la Unión Soviética por más de una década. Efectivamente, este caso es uno de los más escalofriantes en los anales de la criminología. Chikatilo fue condenado por agredir, asesinar y mutilar a por lo menos 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990 mínimo. La brutalidad de sus crímenes y el misterio que lo rodeó por tanto tiempo hacen de este un relato digno de explorar a profundidad. Y vaya que hay tela de dónde cortar. Tenemos acceso a reportes policiales, entrevistas con expertos de análisis psicológicos, un verdadero tesoro de información que nos permitirá entender mejor la mente de este asesino serial, así como el contexto social en el que operó. ¿Qué te parece si empezamos por su infancia? Según tengo entendido, Chikatilo no tuvo una vida fácil precisamente. No, para nada. Nació en 1936 en Ucrania, en una época marcada por la hambruna y la pobreza. Algunos investigadores sugieren que su infancia estuvo plagada de traumas. Imagínate, creció escuchando historias de su hermano mayor Stepan, quien supuestamente fue secuestrado y canibalizado durante la hambruna. Si bien no hay evidencia que confirme esta historia, el impacto psicológico en un niño pequeño expuesto a esa narrativa de horror pudo ser devastador. Es difícil siquiera imaginar el peso de esa historia en la mente de un niño. Y encima su vida escolar no fue mucho mejor, ¿verdad? Sufría de bullying y tenía dificultades para socializar, especialmente con las mujeres. Exacto. Chikatilo era un niño introvertido con problemas de visión y enuresis nocturna, lo que lo convertía en blanco fácil para las burlas. Además, existen reportes de que padecía impotencia sexual, lo que sin duda marcó sus relaciones interpersonales y pudo contribuir a sus frustraciones y resentimientos. Es como si todos estos factores se hubieran ido acumulando, creando una bomba de tiempo a punto de explotar. Lo que me intriga es que a pesar de ese trasfondo problemático, logró construir una vida aparentemente normal. Se casó, tuvo hijos y se desempeñó como maestro durante años. ¿Cómo es posible que un hombre con esa doble vida pudiera engañar a todos por tanto tiempo? Es una pregunta que muchos se han hecho. Es precisamente esa dicotomía, esa fachada de normalidad que contrastaba con la brutalidad de sus crímenes lo que hace que este caso sea tan fascinante y escalofriante. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo y cómo se produjo el quiebre que lo llevó a convertirse en un asesino? Según las investigaciones, su primer asesinato documentado fue en 1978. La víctima fue Yelena Zakotnova, una niña de tan solo 9 años. Un crimen que nos da una primera y escalofriante visión de su modus operandi. Así es, Chikatilo trajo a la pequeña a una cabaña con engaños y al no poder consumar una violación, la apuñaló en el abdomen, la estranguló y arrojó su cuerpo al río. Lo más perturbador es que en un inicio las autoridades arrestaron y condenaron a otro hombre por este crimen, Alexander Kravchenko. Este error le dio a Chikatilo la libertad para seguir actuando impunemente durante varios años. Es increíble cómo una falla en el sistema judicial pudo tener consecuencias tan devastadoras. Imagina la impotencia de las familias de las víctimas sabiendo que el verdadero culpable seguía libre. ¿Cuándo se produce el segundo asesinato y cómo empieza a tomar forma el patrón criminal de Chikatilo? Su segundo asesinato documentado ocurre en 1981. La víctima fue Larisa Tachenko, una joven prostituta de 17 años. En este caso ya podemos identificar algunos elementos que se repetirán en sus crímenes posteriores. La elección de víctimas vulnerables, el ataque en zonas boscosas, la violencia extrema y un detalle especialmente macabro, la mutilación de los ojos. ¿Qué significado podría tener esa obsesión por arrancarles los ojos a sus víctimas? ¿Acaso pretendía eliminar cualquier conexión humana, borrar la mirada de aquellos a quienes les arrebataba la vida? Es una pregunta que los expertos han intentado responder. Algunos sugieren que la mutilación de los ojos era una forma de deshumanizar a las víctimas, de negar su individualidad y convertirlas en objetos para satisfacer sus impulsos oscuros. Otros, en cambio, plantean la hipótesis de que era una forma de evitar ser reconocido, de borrar cualquier vestigio de su presencia en la escena del crimen. Es un detalle que sin duda nos da escalofríos. Y a lo largo de los años siguientes, el número de víctimas de Chikatilo siguió aumentando, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, niños y niñas caían presas de sus engaños y eran llevados a zonas aisladas donde se consumaban los crímenes. Exactamente. Sus víctimas, en su mayoría niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, eran atraídos con promesas de ayuda, regalos o trabajo. Utilizaba su aparente normalidad y su posición como maestro para ganarse su confianza y luego los conducía a zonas boscosas donde saciaba sus instintos más oscuros. Conforme la lista de víctimas iba creciendo, la presión sobre las autoridades soviéticas se intensificaba. Imagínate la situación, un asesino serial operando impunemente
especialmente en una sociedad que se vanagloriaba de su seguridad y control. Era un golpe directo a la imagen del sistema. Debió ser un desafío enorme para la policía. Por un lado, la necesidad de capturar al culpable y frenar la ola de terror. Y por otro, el miedo a que la noticia se filtrara y generara pánico masivo. Sin duda. Y a pesar de los esfuerzos, los investigadores se enfrentaban a un oponente escurridizo. Chikatilo no encajaba en el perfil típico de un asesino serial. Era un hombre casado con hijos, un maestro respetado. Esa fachada de normalidad le permitía mezclarse entre la multitud y evadir la detección. Era como un camaleón capaz de mimetizarse con su entorno y desaparecer a plena vista. Y mientras tanto, el terror se apoderaba de la región. Los padres temían por la seguridad de sus hijos, la gente evitaba salir de noche y la sombra del Destripador Rojo se extendía por cada rincón. Exacto. El miedo se convirtió en una presencia constante en la vida cotidiana de la gente. Y la policía, a pesar de implementar medidas extraordinarias, seguía sin dar con la clave para detenerlo. Se intensificó la vigilancia en las estaciones de tren, se revisaron miles de perfiles, se interrogó a sospechosos de todo tipo, pero Chikatilo, con esa habilidad para pasar desapercibido, se les escabullía una y otra vez. Es casi como si hubiera tenido un sexto sentido para detectar el peligro y evadir la captura. Pero finalmente en 1984 parece que la suerte le da la espalda. ¿Qué ocurrió en ese momento? Ese año, Chikatilo fue detenido e interrogado por comportamiento sospechoso. Tenía antecedentes de acoso a mujeres y se le había visto merodeando por zonas donde se habían producido algunos de los asesinatos. Parecía que por fin habían dado con el Destripador Rojo. Debió ser un momento de gran esperanza para los investigadores y para toda la sociedad. ¿Cuál fue el motivo por el que lo liberaron? Un error que marcaría el destino de muchas personas. En aquella época las técnicas forenses no eran tan avanzadas como ahora. Se realizaron pruebas de sangre a Chikatilo y para sorpresa de todo su tipo de sangre no coincidía con el encontrado en las escenas del crimen. Increíble. Una discrepancia en un análisis de sangre, una falla en el sistema, le dio a este monstruo la oportunidad de seguir asesinando. Así es. Chikatilo fue liberado y continuó con su ola de crímenes. La brutalidad se intensificó, el número de puñaladas, las mutilaciones, la firma del Destripador Rojo se hacía cada vez más evidente, pero la policía seguía dando palos de ciego. Y mientras tanto, la frustración y el miedo en la sociedad debieron alcanzar niveles insoportables. ¿Por cuánto tiempo más logró evadir la justicia? Por 6 largos años. 6 años en los que la sombra del Destripador Rojo se cernió sobre la Unión Soviética, dejando un rastro de dolor y muerte a su paso. 6 años que debieron ser una verdadera agonía para las familias de las víctimas, quienes veían cómo el asesino de sus seres queridos seguía libre sin ser castigado. ¿Cómo se produce finalmente la captura de Andrei Chikatilo? Es en 1990 cuando la historia da un giro crucial. Un detective llamado Igor Rybakov se encontraba vigilando una estación de tren, una de las tantas medidas de seguridad implementadas para intentar atrapar al asesino. Era un trabajo rutinario observar a la multitud, buscar comportamientos sospechosos, cualquier indicio que pudiera conducir al Destripador Rojo. Un trabajo que requería una gran capacidad de observación, paciencia y atención al detalle. En medio de esa rutina, ¿qué fue lo que llamó la atención del detective Rybakov? En medio del flujo de personas, Rybakov observa a un hombre con el traje y la corbata manchados saliendo del bosque. El hombre que resultó ser Chikatilo tenía un dedo vendado y la mejilla con rastros de sangre. Unas señales que en otra persona podrían haber pasado desapercibidas, pero para un detective entrenado con la mente puesta en la captura del Destripador Rojo, debieron encender todas las alarmas. Exacto. Rybakov, con la intuición de un sabueso, le pide su documentación, pero no tiene motivos suficientes para arrestarlo en ese momento. Sin embargo, toma nota de sus datos y reporta el incidente. Un pequeño detalle que resultaría ser la pieza clave para resolver el rompecabezas. Es increíble cómo a veces los pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en una investigación. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo se relaciona este encuentro con la captura de Chikatilo? Al día siguiente se encuentra el cuerpo de una joven en la zona donde Rybakov había visto a Chikatilo. Al revisar sus notas, la policía se da cuenta de que el nombre del sospechoso le resulta familiar. Revisan los archivos y descubren que Chikatilo ya había sido interrogado en el pasado, pero había sido descartado por la discrepancia en el tipo de sangre. Ese error del pasado ahora volvía a perseguirlos. La sombra de la duda se extendía sobre la investigación. Deciden entonces volver a investigar a Chikatilo. Así es. Las autoridades, conscientes de que podrían estar ante una oportunidad única, deciden poner a Chikatilo bajo vigilancia. Durante varios días lo siguen discretamente, recopilando pruebas, observando sus movimientos, buscando cualquier indicio que los conecte con los asesinatos. Debieran ser días de mucha tensión, de una presión enorme, sabiendo que un paso en falso podía significar que el Destripador Rojo volviera a escabullirse entre sus dedos. Efectivamente.
Pero finalmente la paciencia y el trabajo meticuloso de los investigadores dan sus frutos. Reúne suficientes pruebas para solicitar una orden de arresto. Y el 20 de noviembre de 1990. El 20 de noviembre de 1990, Andrei Chikatilo, el Destripador Rojo, cae finalmente en manos de la justicia. La noticia de su captura se extendió como la pólvora, generando una mezcla de alivio, incredulidad y sed de justicia. Un momento histórico sin duda. El fin de una pesadilla que había durado más de una década. ¿Qué sucede después de la captura? ¿Cómo reacciona Chikatilo ante las acusaciones? Tras su detención, Chikatilo, en un principio, niega cualquier implicación en los crímenes. Sin embargo, la evidencia en su contra es abrumadora. Las pruebas forenses lo vinculan directamente con varias de las escenas del crimen. Los testimonios de testigos lo sitúan en lugares clave. Poco a poco, el cerco se va cerrando sobre él. Y ante la imposibilidad de seguir negando lo evidente, Chikatilo decide confesar. Y no solo confiesa algunos de los crímenes, sino que admite haber cometido un total de 56 asesinatos. Una cifra que lo convierte en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. una confesión escalofriante que abre las puertas a un nuevo capítulo en la historia del Destripador Rojo. La búsqueda de respuestas, la necesidad de comprender la mente de un monstruo. Las confesiones de Chikatilo debieron ser demoledoras, no solo por la confirmación de sus crímenes, sino por la ventana que abrió a su mente, a esa oscuridad, ¿no? ¿Qué revelan esas confesiones? En sus confesiones, Chikatilo describe con lujo de detalles cada uno de los asesinatos. Desde cómo elegía a sus víctimas hasta los métodos que usaba para torturarlas y asesinarlas. Es un relato que revela una mente perturbada, obsesionada con la violencia y el control. Intentó justificar sus actos de alguna manera. Buscó alguna explicación para esa sed de sangre. En sus declaraciones culpa su infancia traumática, sus problemas sexuales, al rechazo que sufrió por parte de las mujeres. Pero para muchos expertos, estas justificaciones no son más que un intento desesperado por racionalizar lo irracional, por encontrar un culpable externo para sus propios demonios. Claro, es como si intentara aferrarse a cualquier excusa para no enfrentar la realidad de sus actos, ¿no? La monstruosidad de sus crímenes. ¿Qué ocurrió después de las confesiones? ¿Se sometió a algún tipo de evaluación psicológica? Por supuesto, se realizaron numerosos análisis psicológicos para intentar comprender la mente de Chikatilo. Los resultados fueron contradictorios. Algunos expertos lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, otros con trastorno sádico de la personalidad. La controversia sobre su estado mental se mantuvo hasta el final. Es decir, ni siquiera los expertos pudieron ponerse de acuerdo sobre si Chikatilo era un enfermo mental o un sádico consciente de sus actos. Un enigma que seguramente ha alimentado aún más el misterio en torno a su figura. ¿Qué sucedió con el juicio? El juicio de Chikatilo comenzó en 1992 y se convirtió en un evento mediático sin precedentes. Las familias de las víctimas, con el dolor aún latente, clamaban por justicia. La sociedad, ávida de respuestas, seguía de cerca cada detalle del proceso. Y Chikatilo, encerrado en una jaula de acero para evitar que lo atacaran, se convertía en la personificación del mal. Un monstruo que finalmente sería juzgado por sus crímenes. Un juicio que seguramente reabrió viejas heridas que obligó a las familias de las víctimas a revivir el horror de sus pérdidas. ¿Cuál fue el veredicto? El 15 de octubre de 1992, Andrei Chikatilo fue declarado culpable de 52 cargos de asesinato y sentenciado a muerte. Un veredicto que seguramente trajo algo de paz a las familias de las víctimas, aunque sabemos que ninguna condena puede reparar el daño causado, ¿no? Que la cicatriz de la tragedia permanecerá para siempre. ¿Cuándo se llevó a cabo la ejecución? La ejecución de Andrei Chikatilo se realizó el 14 de febrero de 1994. Con un disparo en la nuca, el carnicero de Rostov, el Destripador Rojo, llegaba al final de su camino. Un final que marcó el cierre de uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal, pero que dejó tras de sí una serie de interrogantes que aún hoy en día nos siguen perturbando. ¿Cómo pudo un hombre aparentemente normal cometer actos tan atroces? ¿Qué factores se conjugaron para que se convirtiera en un asesino serial? ¿Qué podemos aprender de este caso para prevenir futuras tragedias? Son preguntas complejas que nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la delgada línea que separa la normalidad de la locura, sobre la importancia de estar alerta ante las señales de violencia y de proteger a los más vulnerables. El caso de Andrei Chikatilo es un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados, que la apariencia de normalidad puede ser una máscara que oculta los impulsos más oscuros. Un llamado a la reflexión, a la empatía con las víctimas y a la búsqueda constante de un mundo más justo y seguro. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué te ha dejado esta inmersión en la mente del Destripador Rojo? Sin duda, este caso nos deja con una sensación de inquietud, de misterio sin resolver. Nos hace cuestionar nuestra capacidad para comprender la maldad humana, para detectar las señales de peligro, para proteger a quienes nos rodean. Un viaje a las profundidades del alma humana. Un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en cualquier rincón, en cualquier momento.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el caso de Andrei Chikatilo. Un caso que, a pesar del paso del tiempo, nos sigue interpelando, nos sigue recordando la fragilidad de la vida y la importancia de la justicia. Hasta la próxima, en un nuevo viaje a las profundidades del misterio.